pues lo dicho, ¿eh? Vamos a ver entonces eh, parte del tema 14 o 13, dependiendo si preparamos tramitación o gestión. Y bueno, esto es un tema largo, se nos dice las funciones de los cuerpos generales. Bueno, las funciones que están en los artículos 476 a 478 las veremos pormenorizadamente, las formas de acceso e ingreso en los cuerpos, la promoción interna, que básicamente la forma de acceder por promoción interna es la misma que por promoción libre, pero a través de concurso-oposición, es decir, 30% de las plazas, pero todo lo que es la reglamentación y demás es muy, muy similar. Adquisición y pérdida de la condición de funcionario, la rehabilitación, derechos, deberes e incompatibilidades, jornada y horarios, vacaciones, permisos y licencias, régimen retributivo. Quiero decir, es un tema ciertamente amplio, ¿eh? Pero bueno, quiero decir, lo vamos a ver en 2 semanas y vamos allá. Entonces, en primer término, sí que tendríamos que tener claras ya hemos visto los cuerpos generales y los cuerpos especiales en el tema anterior, ¿eh? Y ahora, básicamente, lo que vamos a hacer es estudiar, bueno, pues sus funciones, sobre todo las de los cuerpos generales. El cuerpo de gestión, las recogidas en la ley orgánica, las funciones, básicamente aquí sí que nos tendríamos que tener en cuenta pues 2 o 3 cuestiones que voy a comentar porque es bastante sencillo. Se regulan en el 476 de la Ley Orgánica y corresponde al cuerpo de gestión y procesal y administrativa colaborar en la actividad procesal de nivel superior, así como la realización de las tareas procesales propias. Eso lo veremos al final, las notas de referencia de examen del trámite, que básicamente se han citado, pero no se realizan en la práctica, ¿no? Entonces, aquí lo que nos dice es, con carácter general y bajo el principio de jerarquía y sin perjuicio de las funciones concretas del puesto de trabajo que se establecerán en la RPT, les corresponde gestionar la tramitación de los procedimientos de las que se dará cuenta al letrado, en particular cuando se exijan interpretación de las leyes o normas procesales. Es decir, gestionar la tramitación de los procedimientos. Esto me gustaría tener una definición clara sobre ello, pero no la tengo, porque al final lo que gestionar la tramitación es tramitar, ¿no? Entonces, gestionar tramitación de procedimientos dando cuenta al letrado o al juez en su caso. Practicar y firmar las comparecencias que efectúen las partes en relación con los procedimientos que se sigan en el órgano judicial respecto a las cuales tendrá carácter de certificación, capacidad de certificación, ¿eh? Comparecencias que efectúen las partes con capacidad de certificación, documentar los embargos, lanzamientos y demás actos cuya naturaleza lo requiera con carácter y representación que les atribuyan las leyes, salvo que el letrado considere necesaria su intervención. Y aquí se ha añadido la consideración de agente de la autoridad, porque el funcionario del cuerpo de auxilio sí tiene consideración de agente de la autoridad, entonces se le han conferido también al funcionario del cuerpo de gestión, que es el que documenta, levanta el acta, redacta el acta, ¿no? Extender las notas que tengan por objeto unir al procedimiento datos o elementos que no constituyan prueba en el mismo, a fin de garantizar su debida constancia y posterior tramitación. Es decir, podríamos decir notas de constancia, por decirlo de alguna forma, dando cuenta de ello a la autoridad superior, así como elaborar las notas que antes comentaba, que podrán ser de referencia, de resumen de los autos y de examen del trámite, ¿no? Referencia cuando se referencian determinados folios de un mismo procedimiento o incluso de otro procedimiento, resumen de autos, para ver en qué estado procesal se halla, y examen del trámite, qué procede ahora. Realizar tareas de registro, recepción y distribución de escritos y documentos relativos a asuntos que se estuvieran tramitando en el juzgado. Aquí fijémonos que al cuerpo de gestión le encomiendan la función o la tarea de registro, recepción y distribución de escritos y documentos, y no hemos de confundirla con el correo que se encomienda al cuerpo de tramitación. Expedir, dice la letra F, con conocimiento del letrado y a costa del interesado, copias simples de escritos y documentos que evidentemente no consten como declarados secretos ni reservados, ¿eh? Ocupar, bueno, pues las jefaturas de las unidades procesales, de las secciones
y equipos en los que se estructuran los servicios comunes procesales. Hemos dicho que el servicio común procesal, digamos, a su frente, como responsable estará un letrado de Administración de Justicia de segunda categoría y que este a su vez se estructura en secciones y equipos. Bien, pues los funcionarios del cuerpo de gestión podrán ocupar pues, estas jefaturas. Lo mismo se encomienda también al funcionario del cuerpo de tramitación y de auxilio. Colaborar con los órganos competentes en materia de gestión administrativa, desempeñando pues, funciones propias de esta naturaleza, gestión de personal, medios materiales de la unidad de la oficina judicial en la que presten sus servicios, siempre que se contemplen estas funciones en las RPTs. Y también desempeñar la secretaría de la oficina judicial de los juzgados de paz y de las agrupaciones de secretarías de juzgados de paz. Sabemos que en relación con los juzgados de paz, aquellos cuya población es de más de 7.000 habitantes y aquellos otros que establezca la ley, digamos, serán servidos por personal de justicia. Si tienen menos de 7.000 habitantes, es personal del ayuntamiento. Entonces, los juzgados de paz, digamos, antes existía el cuerpo de secretarios de juzgados de paz, cuerpo que se declaró a extinguir, y ahora pues las jefaturas de las secretarías de los juzgados de paz, es decir, se llama también oficinas colaboradoras, cuando establece la ley 20/2011 en relación con el registro civil, ¿no? Corresponden al cuerpo de gestión. Y evidentemente realizar cuantas funciones puedan asumir en orden a protección y apoyo a las víctimas, así como apoyo a las actuaciones de justicia restaurativa y de solución extraprocesal, es decir, la mediación o solución extraprocesal de conflictos. Realizar todas aquellas funciones que se establezcan de acuerdo con las anteriores, de naturaleza análoga a las anteriores. Pues estas serían las funciones que establece la ley orgánica, artículo 476, como digo. Y también se dice que estos funcionarios del Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa podrán ser nombrados letrados de la Administración de Justicia, sustitutos, que cuando reúnan los requisitos, digamos, necesarios para acceder a dicho cuerpo, ¿no? Cuerpo de letrados. Bueno, aquí poco más tendríamos que decir. Resalto yo aquí, bueno, colaborar en aquellas actuaciones procesales de nivel superior y luego todas las que se relacionan. Poco más hay que decir aquí. Y ya el cuerpo de tramitación. El cuerpo de tramitación, bueno, pues su función es tramitar, valga la redundancia, los procesos. Para este cuerpo se exige el título de bachiller. Ya hemos dicho el día pasado que para el cuerpo de gestión se exige título, dice la ley, de diplomado universitario, y ese título no existe, por tanto es título de grado universitario, y tienen la consideración, de acuerdo con el Estatuto Básico del Empleado Público, pertenecen al grupo A, subgrupo A2, mientras que el cuerpo de tramitación, digamos, de acuerdo con el Estatuto Básico del Empleado Público, al exigirse el bachiller superior, digamos, sería grupo C, subgrupo C1. Y bueno, las funciones, aquí básicamente la realización de cuantas actividades tengan carácter de apoyo a la gestión procesal, según el nivel de especialización del puesto, apoyo, mientras que a gestión dice colaboración a aquellas actividades de nivel superior, aquí dice apoyo a la gestión procesal. Y bueno, básicamente tramitación general de los procedimientos mediante el empleo de medios mecánicos, ofimáticos que correspondan, confeccionar cuantos documentos, actas, diligencias les sean encomendadas, realizar un poco aquellas funciones de tramitación, realizar los documentos necesarios para tramitar el proceso, registro y clasificación de la correspondencia. Como antes decía, los escritos y documentos corresponden al gestor, mientras que la correspondencia, el correo, corresponde al tramitador. Formación de autos y expedientes bajo la supervisión del superior jerárquico, confección de las cédulas pertinentes para la práctica de los actos de comunicación que deban realizarse, desempeño de aquellas jefaturas en las RPTs que se establezcan, como antes hemos dicho, ¿no? La posibilidad de ocupar puestos en las unidades administrativas. Sabemos que en las unidades administrativas no están servidas exclusivamente por funcionarios de la Administración de Justicia, pero sí pueden prestar servicios allí. Bien, pues realizar
estas funciones de carácter administrativo cuando estén destinadas en estas unidades. Y cuantas funciones puedan asumir en orden a la protección y apoyo a las víctimas, así como actuaciones de justicia restaurativa y solución extraprocesal, al igual que hemos visto antes. Y ya la cláusula de cierre, que sería todas aquellas funciones que legal o reglamentariamente se establezcan de acuerdo con las anteriores, análogas a las anteriores, ¿no? Digo yo aquí abajo que este cuerpo es el más numeroso de la Administración de Justicia, es decir, si en un juzgado, antes hemos visto en una unidad procesal de apoyo directo, bueno, puede haber un funcionario del cuerpo de gestión, de modo general hay 2 de tramitación y ninguno de auxilio, pero en un juzgado hoy en día, si antes de que se entre en funcionamiento la nueva oficina judicial, pues de modo general hay 2 funcionarios del cuerpo de gestión, 5 del de tramitación y 1 o 2 del cuerpo de auxilio. Entonces es casi el doble de funcionarios del cuerpo de tramitación que del resto de cuerpos. Y ya luego tendríamos el cuerpo de auxilio judicial, que básicamente es aquel cuerpo al que se le exige eso, ¿no? Educación secundaria obligatoria, lo que antes se llamaba el grado escolar, es grupo C, subgrupo C2. Y básicamente aquí, bajo el principio de jerarquía y de acuerdo con lo establecido en las RPTs, pues bueno, aquellas actuaciones de auxilio a la actividad de los órganos jurisdiccionales. Les corresponde la práctica de los actos de comunicación, es decir, las comunicaciones con las partes en el proceso, notificaciones, citaciones, emplazamientos, requerimientos, en la forma prevista en las leyes procesales, es decir, cuando se hagan fuera del juzgado. Cuando se hagan fuera del juzgado, le corresponde a los funcionarios del cuerpo de auxilio con capacidad de certificación. Y luego tendría también la cualidad de agente de la autoridad para proceder a la ejecución de embargos, lanzamientos y demás actos cuya naturaleza lo requiera. Es decir, antes hemos visto que el gestor documenta pues, este tipo de actuaciones, embargos, lanzamientos, por ejemplo, posesiones, etcétera, ¿no? Mientras que el funcionario del cuerpo de auxilio los ejecuta, el que lleva el mandato, el mandamiento judicial para ejecutarlos es el funcionario del cuerpo de auxilio con carácter de agente de la autoridad. Y después también se le encomienda actuar como policía judicial con el carácter de agente de la autoridad igualmente, pues sin perjuicio de las funciones que corresponden a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, pues realizar pues aquellas funciones que le encomienden en este aspecto. Entonces decía guardar y hacer guardar sala, ¿no? Que sería un poco cuando verdaderamente tienen esa función de agente de la autoridad y de policía judicial en el juzgado, cuando están guardando sala directamente bajo la dirección del juez o del letrado de la Administración de Justicia. Bueno, digo el juez o presidente del tribunal, ¿no? El otro día comentábamos la función de policía de vistas que tiene el juez o el letrado de la Administración de Justicia en el caso de que esté presidiendo el acto y el funcionario del cuerpo de auxilio que tiene pues, este carácter de agente de la autoridad, policía judicial, ¿no? Archivo de autos, expedientes, bajo la supervisión del letrado. Y bueno, velar por las condiciones de utilización de las salas de vistas y mantener el orden en las mismas. Comprobar que los medios técnicos necesarios para digamos, el proceso judicial, la grabación, los sistemas de grabación y demás, pues funcionan correctamente. Poniendo en conocimiento del letrado, pues si no funcionan bien, pues para llamar al técnico, básicamente. El desempeño de aquellas jefaturas, por ejemplo, en el caso de, como antes comentábamos, pues en el caso de un servicio común procesal, pues un equipo de actos de comunicación. La jefatura puede ser desempeñada por el cuerpo de auxilio y la posibilidad de ocupar puestos en las unidades administrativas, al igual que hemos visto antes. Y por último, la cláusula de cierre, todas aquellas funciones que de forma análoga se establezcan en las leyes o reglamentos, ¿no? Pues estas serían un poco las funciones que tienen los cuerpos generales al servicio de la Administración de Justicia y que, como digo, es importante que conozcamos porque sí que se hace alguna pregunta en los test que más o menos se dice, indique usted a quién corresponde pues, la función de tal cosa, al cuerpo de gestión, al cuerpo de tramitación, al cuerpo de auxilio. Como vemos, esto es relativamente fácil. Tenemos aquí un esquema donde más o menos se resume. Y aquí ya en el segundo epígrafe,
pues tendríamos las formas de acceso, ingreso en los cuerpos al Servicio de Administración de Justicia. ¿Cómo se accede? Aunque todo el mundo esto lo conoce, sí conviene ver la regulación legal que se contiene en el artículo 482 de la Ley Orgánica y 2 del Reglamento de Ingreso. Aquí ya hemos comentado que verdaderamente el estatuto jurídico de los cuerpos al Servicio de Administración de Justicia se contiene en la Ley Orgánica, tanto de letrados, como acabamos de ver en el libro quinto, cuanto de los cuerpos generales y especiales, que se contiene en el libro sexto. Pero después hay unos reglamentos de desarrollo. En este caso sería el reglamento de ingreso, provisión de puestos de trabajo y promoción profesional del personal funcional al Servicio de Administración de Justicia, el Real Decreto 1451/2005, que tenemos colgado en la web y que yo iré haciendo mención un poco a él, al reglamento de ingreso, cuando sea necesario. De modo general, estudiamos la ley orgánica y solo, bueno, pues introducimos alguna matización cuando el reglamento lo desarrolla. Tengo que decir también que tenemos colgados test en la web para poder hacer un test del reglamento. Bueno, básicamente aquí un poco la forma de llevar a cabo la oferta de empleo público, lo que nos dice la ley es que las necesidades de recursos humanos con asignación presupuestaria, lógicamente cuando haya presupuesto para ello, serán objeto de una única oferta de empleo público anual, OEP 2023, que es la que estamos preparando. Entonces se publica la oferta de empleo público anual, donde se contiene, además de la oferta de empleo público de la Administración de Justicia, pues todas las demás administraciones. En este caso, pues salen aproximadamente unas 1.100 plazas. Esta oferta de empleo público anual se elaborará de conformidad con los criterios que establezca básicamente el Gobierno a través de la Ley de Presupuestos Generales del Estado, la Ley de Presupuestos Generales del Estado, teniendo en cuenta la Ley de Estabilidad Presupuestaria, que, bueno, que conocemos que produjo la modificación de la Constitución, ¿no? Entonces, siempre que haya disponibilidad presupuestaria, pues se convocan plazas, ¿no? A través de una única oferta de empleo público. Muy bien, pues en este caso sabemos que la justicia está transferida a las comunidades autónomas. Muy bien, pues las comunidades autónomas determinarán cuántos son los funcionarios que necesitan en sus respectivos ámbitos, aquellas que tienen las transferencias en justicia, y el Ministerio de Justicia propiamente dicho, pues aquellas comunidades autónomas que dependen del Ministerio, como por ejemplo Murcia. Entonces, nada, una vez que se pone esto en conjunto, el Ministerio de Justicia elabora la oferta de empleo público integrando de forma diferenciada las necesidades de recursos que establecen las comunidades autónomas y el propio Ministerio de Justicia. Es decir, sabemos que sale por un lado Ministerio de Justicia, tantas plazas, comunidades autónomas, tantas plazas, y luego las plazas de las comunidades autónomas se desarrollan. Y ya una vez que se aprueba la oferta de empleo público, como la del año 2023 que estamos poniendo como ejemplo, es el propio Ministerio de Justicia el que realiza la convocatoria de las oposiciones. Aquí, en la oferta de empleo público del año 2023 se establecía que iban a salir antes de finales de este año 2023 y que a partir de su publicación, pues los exámenes se celebrarían en 9 meses. Como vemos, de modo general se incumple, porque estamos ya a finales de año y no ha salido. Cupo para personas con discapacidad. Aquí tendríamos que tener en cuenta que es el 7%. Hemos estudiado en el cuerpo de letrados el 5%. Aquí tenemos que tener en cuenta que es el 7%. Lógicamente, aquellas personas que tengan un grado de discapacidad del 33% superior, pues tienen este porcentaje, el 7%. Pero fijémonos lo que dice el reglamento en su artículo 4. Si las plazas reservadas que han sido cubiertas por personas con discapacidad no alcanzaren la tasa del 3% de las convocadas, es el 7 el que se convoca. Si las personas con discapacidad no consiguen más del 3% de las plazas, las no cubiertas se acumularán al cupo del 5%, dice el reglamento, pero esto hay que entenderlo, del 7% como consecuencia de que se modificó la ley orgánica de la oferta de empleo público siguiente con un límite máximo del 10%.
Es decir, si no se llegan a ocupar efectivamente el 3%, sobran X plazas, ¿no? Bien, pues estas se acumulan para la convocatoria siguiente, entonces será más del 7%, el 7% más las que se acumulen, pero en ningún caso podrá pasar del 10%. No se acumulan para el turno libre. Se me pregunto aquí, en el caso de los cuerpos generales, no se acumulan al turno libre. Esto sí que se hacía, pero se produjo una modificación en la ley orgánica y no. Se hace lo que acabo de decir, se acumulan al turno de discapacitados de la convocatoria siguiente, siempre y cuando no se supere el límite del 10%. Muy bien, pues vamos ya a la convocatoria. Como hemos dicho, aprobada la oferta de empleo público, el Ministerio procede a la convocatoria de los procesos selectivos. Bien, los sistemas de selectivos son básicamente los mismos que se establece en el Estatuto Básico del empleado público, ¿no? Aunque el 103 de la Constitución habla de los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación con pleno sometimiento a la ley y al derecho, bueno, pues sí que no se habla, si nos damos cuenta, no se habla de igualdad. En la Constitución no habla de igualdad. Eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación. No habla de igualdad, pero sí que, lógicamente, se infiere, la ley orgánica también lo dice, principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad, ¿no? Básicamente. Artículo 484 de la Ley Orgánica y también pues, nos vamos al EBEP, que hay que hacer en algunos casos, EBEP, Estatuto Básico del Empleado Público, hay que hacer en algunos casos mención al EBEP, bueno, pues para ver los procesos selectivos que se contemplan, ¿no? Características de las pruebas selectivas. Aquí lo que tendríamos que tener en cuenta en este subepígrafe es que los ejercicios, el contenido del temario y los ejercicios serán únicos para cada cuerpo en todo el territorio del Estado, excepto aquellas pruebas que puedan establecerse para el idioma autonómico y también el derecho propio de las comunidades autónomas que lo posean. Pero los ejercicios, como todo el mundo sabe, son iguales para todo el territorio nacional y se celebran el mismo día y a la misma hora. Comisión de selección de personal. Bueno, la comisión de selección de personal, que estará formada por 4 vocales representantes del Ministerio de Justicia, uno de los cuales será magistrado, juez, fiscal o letrado, que asumirá la presidencia y tendrá voto dirimente en caso de empate en la adopción de acuerdos. Y 3 funcionarios del Ministerio de Justicia, uno de ellos será secretario, propuestos por el director general de Relaciones con la Administración de Justicia, y 4 representantes de las comunidades autónomas que tengan traspasos en materia de justicia, uno de los cuales será el vicepresidente de la comisión. Muy bien, aquí hablamos también en el caso de los cuerpos especiales, pues evidentemente esta comisión estará formada por 3 facultativos del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, uno de los cuales será el presidente, 2 médicos forenses, uno de los cuales será vicepresidente y 3 funcionarios del Ministerio de Justicia, uno de ellos será el secretario y serán propuestos todos por el director general de Relaciones con la Administración de Justicia. Paridad entre hombres y mujeres, etc. Y esta comisión bueno, pues, actuará de acuerdo con lo que establece la Ley de Procedimiento Administrativo. Competencias de la comisión, elaborar los temarios, que esto es un poco lo que yo siempre digo. No confundamos a la comisión de selección con el tribunal. La comisión de selección elabora y aprueba los temarios que serán únicos para el cuerpo en todo el territorio nacional, elabora también las bases de la convocatoria, sabemos que salen primero las bases de la convocatoria y después la convocatoria. Convocatoria lo que nos dice básicamente es el número de plazas que sale y nos remite a las bases de la convocatoria. Y proponer el baremo de méritos en el caso de que sea concurso-oposición. También determinar el programa formativo en el caso de que haya que realizar un periodo de prácticas o un curso selectivo, fijar los criterios de actuación que deben regir en el proceso y, bueno, básicamente proponer al Ministerio de Justicia aquellas mejoras que consideren convenientes. Entonces, comisión de selección es la que elabora los temarios,
Tema 1, la Constitución española. Tema 2, pues el derecho a la igualdad. Tema 3, tal. Tema 4, el temario. El examen, el test de la oposición lo establece el Tribunal Calificador Único, como ahora vamos a ver. Tribunales calificadores. Bueno, básicamente aquí tendríamos que tener en cuenta que existe un tribunal calificador único que efectuará el proceso selectivo en todos los ámbitos territoriales fijados en la convocatoria, y luego en cada comunidad autónoma con traspasos habrá un tribunal delegado. ¿Vale? Composición, bueno, esto ya es un poco también repetir, ¿no? Los tribunales calificadores únicos, la paridad entre mujeres y hombres, y si estarán formados por un magistrado, juez, fiscal o LAR, médico forense, en su caso asumirá la presidencia, médico forense en el caso de los cuerpos especiales, y un funcionario del Ministerio de Justicia que actuará como secretario. Y al menos 3 vocales que serán igualmente funcionarios de carrera, nombrados en atención al principio de especialidad, ¿no? Es necesario que posean un nivel de titulación igual o superior al exigido para el ingreso en el cuerpo de que se trate. Y tendríamos los tribunales delegados, por ejemplo, en la Comunidad Valenciana, que como evidentemente tienen los traspasos conferidos, o la Comunidad pues, de Madrid o la Comunidad de Cataluña. Entonces, lógicamente, habrá un tribunal delegado que tiene la misma composición que el tribunal único, pero en el caso de los funcionarios del Ministerio de Justicia serán funcionarios de la comunidad autónoma, como todo el mundo puede entender. Dice la norma, los tribunales no podrán constituirse ni actuar sin la presencia del presidente y del secretario o quien los sustituya, y al menos la mitad de los vocales que los componen. Y tampoco podrán actuar cuando haya mayoría, tampoco podrán constituirse ni actuar cuando haya mayoría de vocales pertenecientes al cuerpo al que se pretende acceder, ¿no? Bueno, evidentemente, como acabo de decir, las funciones del Tribunal Calificador Único es la elaboración de las pruebas. Dicho de otro modo, el que hace el test, el caso práctico, y, lógicamente, los tribunales delegados actuarán en el ámbito territorial de su competencia, la comunidad autónoma, por delegación del Tribunal Único. Convocatorias y proceso selectivo, esto es también bastante fácil. Carácter territorializado de las pruebas. Bueno, las pruebas se convocarán por el Ministerio de Justicia, y aquellas comunidades autónomas también que tienen traspasos, excepto que alguna de ellos renuncie. Básicamente, ¿por qué? Porque tiene muy pocas plazas, entonces no le conviene, bueno, pues realizar todo, nombrar el tribunal, los mismos del tribunal cobran, etcétera, etcétera, y si tienen pues, un número de plazas muy pequeño. En este caso, el Ministerio de Justicia pues, podrá acumular las plazas de esa comunidad autónoma a su convocatoria. Bueno, comento yo aquí que la Ley Orgánica 418 modifica el 483, ¿vale? Evidentemente, en ningún caso podrá declararse superado el proceso selectivo a un número de plazas mayor que el de las convocadas. Bueno, esto como vemos ya mínimamente, ¿no? Publicación. Sí que es importante, si queréis, antes de la publicación, en el caso de que hubieran quedado plazas sin cubrir en alguno de los territorios, el Ministerio de Justicia podrá convocar una prueba selectiva adicional para dichas plazas a aquellas personas que hubieran realizado el último ejercicio del proceso anterior. Un poco lo que está pasando ahora, ¿no? Cuando queden plazas sin cubrir, porque es verdad que muchas veces no se cubren todas las plazas porque el tribunal no los aprueba, es decir, emiten la calificación y no llegan al límite, ¿no? Publicación, bueno, pues evidentemente las convocatorias serán únicas para el cuerpo y se publicarán de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica y en el Reglamento 1451, pero en el caso de que haya algún tipo de disonancia en las fechas, digamos, se contarán en todo caso a partir de la publicación en el Boletín Oficial del Estado. Es decir, si se publica en el Boletín Oficial del Estado y en el Diario de la Comunidad Autónoma y no coinciden las fechas, la que tiene preferencia es la fecha del Boletín Oficial del Estado. Elaboración y aprobación de las bases de las convocatorias, bueno, serán elaboradas, como ya sabemos, por la comisión de selección. Lógicamente, las bases de la convocatoria es las que vinculan a la oposición. El tribunal tiene que actuar de acuerdo con las bases, no puede separarse de las bases ni un milímetro.
Las convocatorias deberán contener el número de plazas reservadas para promoción interna y, lógicamente, las personas con minusvalía también. Se ofertan 1000 plazas. Por tanto, para promoción interna serán 300 de esas 1000. El 30% para personas con minusvalías, el 7%, vale, pues entonces son 70. Se ofertan 1000 plazas. Indicación de que los aspirantes solo podrán solicitar su participación por uno de los ámbitos. Es decir, no se puede presentar uno al cuerpo de gestión por Andalucía y por la Comunidad Valenciana y por Cataluña, solo por uno de los ámbitos. Declaración expresa de que no se podrá aprobar a un número mayor de aspirantes que plazas existen y las condiciones o requisitos que deben cumplir los aspirantes, que son básicamente las que ya hemos dicho, ¿no? Pues para bueno, pues ser mayor de edad, tener nacionalidad española, etcétera, etcétera. Modo en que las personas con discapacidad deben formular su petición para que se les adapte el puesto para realizar las pruebas, ¿no? Órgano, centro o unidad administrativa donde dirigir las instancias, sistema selectivo, concurso-oposición, sistema libre, pruebas selectivas que han de desarrollarse, primer ejercicio, tipo test, constará de 100 preguntas con 4 respuestas alternativas, y forma de designación de los tribunales calificadores. Esto sería un poco lo que tiene que tener la convocatoria. El temario, el sistema de calificación, cada pregunta se valorará con 0,15 puntos. Para superar el ejercicio será necesario tener sistema de calificación, ya lo he dicho, determinación de las características, en su caso, de las características, duración, plazo máximo para el comienzo, centro, etcétera, duración máxima del proceso selectivo y orden de actuación de los aspirantes. Esto se refiere cuando hay exámenes orales, es decir, empezarán por aquellos cuyo apellido comience por la letra M o por la letra N o por la que sea. Esto se sortea a principio de año y es para todas las oposiciones igual. Proceso selectivo, presentación de solicitudes, publicación de las listas de admitidos y excluidos. Pues todo el mundo lo conoce, ¿no? Evidentemente, esto se hará de acuerdo con la Ley de Procedimiento Administrativo. Poco más tendríamos que tener en cuenta. Sí saber que los méritos tendrán que ser referidos a la fecha de finalización del plazo de presentación de instancias. Es decir, por ejemplo, en el concurso oposición que se va a celebrar el día 2 de marzo, muy bien, pues se publicó el día 30 del 12 del año 2022. Pongo este ejemplo porque la del año 2023 todavía no se ha publicado. Muy bien, pues entonces los méritos, aquellos cursos, aquellas cosas que se han realizado después del año 2022, 30 de diciembre, que es la fecha de presentación de instancia, bueno, no, o sea, el plazo de presentación de instancia puede ser 20 días posterior, ¿no? 20 días posterior a la fecha de publicación de la convocatoria o 10 días, de acuerdo con lo que diga la misma, si los cursos realizados o cualquier mérito que se obtenga después no contará para esa convocatoria. Y los méritos habrán de mantenerse hasta la toma de posesión como funcionarios de carrera, ¿no? Bueno, no hay mucho más que decir. Esto que está en negrita, sí, recordadlo, por favor. Bueno, y se publicarán las listas en las gerencias territoriales, en la web del Ministerio de Justicia, que la ley orgánica todavía no habla de web, pero sabemos que las listas de admitidos, de modo general, se publican en la web del Ministerio de Justicia, también las de excluidos, pero además las de excluidos se publican en el BOE, que ahí empieza a computar el plazo de recurso, ¿no? En su caso, recurso administrativo, recurso jurisdiccional. Bueno, como aquí se dice, la publicación en el BOE será determinante de los plazos, lógicamente, de recurso. Poco más tendríamos que decir. Esto, relación de aprobados y aportación de documentación, lógicamente, una vez terminada la fase de oposición o la fase de concurso-oposición, bueno, pues el Ministerio de Justicia saca la relación de aprobados y confiere un plazo para la presentación de la documentación. Bueno, aquí tendríamos que decir, todos sabemos ya, que en la propia instancia que se realiza de modo telemático, pues ya aquellas personas que así lo consideren, habilitan al Ministerio de Justicia para que pueda realizar las comprobaciones necesarias. Entonces, pues ya no es necesario presentar pues, la mayor parte de la documentación que se presentaba antes, es decir, el certificado de carencia de
antecedentes penales, pues ya lo recaba directamente el Ministerio de Justicia. La titulación académica también, hay que presentar únicamente aquellos cursos de los que el Ministerio no tiene conocimiento, certificado médico de no padecer, digamos, enfermedad infectocontagiosa y demás que impida la realización de las funciones propias del cuerpo. Y aquí lo que se dice es que se aportarán en el plazo de 20 días naturales. Y esto lo recalco, 20 días naturales, porque los plazos en días naturales a veces se nos olvidan. Lo normal es que sean días hábiles. Pero bueno, plazo de 20 días naturales. Aquellas personas que alegaron una discapacidad deberán de presentar la documentación, etcétera. Lo que se está haciendo también últimamente es que ya en la misma resolución se ofertan las plazas vacantes para que los aspirantes pues soliciten, presenten la documentación y al mismo tiempo pidan las plazas que están vacantes para, digamos, agilizar el trámite, ¿no? Bueno, no hay mucho más que decir aquí. Periodo de prácticas o curso selectivo. Aquí básicamente tendríamos que tener en cuenta que hay una pequeña distorsión entre el 485 de la Ley Orgánica y el 24 del Reglamento de Ingreso, ¿no? Porque la Ley Orgánica establece los procesos de selección podrán incluir la realización de un curso teórico práctico, o de un periodo de prácticas que podrá tener carácter selectivo. Podrán incluir, podrá tener, es decir, lo deja abierto. Sin embargo, el reglamento dice que habrá un curso selectivo. Muy bien, tal y como está aquí, como el reglamento no contradice la ley orgánica, debería ser obligatorio, pero no lo es. Entonces, yo me quedaría con lo que dice el 485 de la ley orgánica. Los procesos de selección podrán incluir la realización de un curso teórico práctico de un periodo de prácticas, que hubo algunas convocatorias que tuvieron este periodo de prácticas, pero ahora, bueno, pues entonces, nada, simplemente leerlo en el caso de que se haya un curso, de que se acuerde la realización de un curso, un periodo de prácticas, pues los aspirantes tendrán la consideración de funcionarios en prácticas, ¿no? Funcionarios en prácticas del cuerpo de gestión, funcionarios en prácticas del cuerpo de tramitación, etcétera. Aquí lo que se nos dice también es que, lógicamente, el curso o el periodo de prácticas hay que superarlo. Bien, es verdad que yo no conozco a nadie que no lo haya superado, que no lo haya superado, excepto por algún tipo de enfermedad o es una cuestión que no puede acudir, ¿no? Pero dice la ley, quienes no pudieran realizar o concluir el curso selectivo o periodo de prácticas por causa de fuerza mayor, cesarán en su condición de funcionarios en prácticas, pudiendo volver a ser nombrados como tales en el curso inmediatamente posterior que se convoque de la misma clase. Claro, si hay que esperar 4 años a que se vuelvan a convocar las oposiciones, pues madre mía, pero que lo sepamos a efectos de un tipo test. El curso selectivo podrán desarrollarse en los centros o institutos o servicios de formación, en las comunidades autónomas, también en las unidades procesales de apoyo directo, en los servicios comunes procesales. Dicho de otro modo, el periodo de práctica se hace en el juzgado más o menos del domicilio del aspirante. ¿Vale? Derechos, deberes de los funcionarios en prácticas, pues esto es un poco, también lo comentábamos, es que es lo mismo que hemos comentado para el cuerpo de letrados de la Administración de Justicia, es la misma cuestión, ¿no? Tendrán derecho a percibir una retribución equivalente al sueldo y pagas extraordinarias correspondientes al cuerpo al que accedan, siempre que superen el curso, periodo de prácticas, al cómputo de efectos económicos, del tiempo de permanencia en los centros, institutos o servicios correspondientes, etcétera, etcétera. Y lo que antes comentábamos también cuando hablamos del cuerpo de letrado, aquellos que ya sean funcionarios de la Administración de Justicia no percibirán, digamos, retribución alguna del cuerpo de origen, sí del de destino, pero podrán optar por una remuneración igual al importe que de lo que venían percibiendo. Recordad que esto lo estuvimos comentando aquí. Y esta remuneración se abonará por el Centro de Estudios Jurídicos o por los órganos correspondientes de las comunidades autónomas. Bueno, no tiene mucho más. Asistirán a la sede de los diferentes centros, institutos o servicios donde se realizan las actividades y, lógicamente, pues luego hay una pequeña calificación, ¿no? Que básicamente es apto o no apto. De modo general, como digo, es siempre apto, ¿no? Dependerán jerárquicamente de la Dirección General de las Relaciones con la Administración de Justicia o de los órganos competentes de las comunidades autónomas.
¿eh? Bueno, evidentemente, el régimen disciplinario es el mismo que para los funcionarios en activo. Y una vez ya concluido el curso, pues ya salen, son nombrados funcionarios de carrera y destinados definitivamente al órgano que corresponda, básicamente. Nombramiento, adjudicación de los puestos de trabajo, bueno, ya lo hemos ido comentando. Una vez que ya has finalizado el curso, pues ya te nombran funcionario, te dan un título muy bonito, lo cuelgas en la pared y te vas al juzgado al que te hayan destinado a tomar posesión. Sí que tendríamos que decir es que aquellos funcionarios de nuevo ingreso únicamente podrán ir destinados, únicamente se les podrá ofertar puestos de trabajo genéricos. Luego veremos que digamos, los concursos de traslado o los puestos de trabajo, mejor dicho, se dividen en puestos de trabajo genéricos y puestos de trabajos singularizados. Los genéricos son aquellos que no tienen ningún tipo de diferencia, es decir, son la mayor parte de los puestos de trabajo y no tienen ninguna cualidad, ningún tipo de diferencia con el resto. Para poner un ejemplo de un puesto singularizado, antes hablábamos de que se podrá ocupar una jefatura de sección o una jefatura de equipo. Bien, pues este sería un puesto singularizado. Por ejemplo, aquí en la Comunidad Valenciana también sería un puesto singularizado aquel que se exija un determinado nivel de idioma valenciano para acceder al mismo. Sabemos que en todos los partidos judiciales pues hay una o dos personas que tienen un nivel superior no quiere decir que tengan el curso superior, ¿no?, sino un nivel superior de valenciano o de otra lengua autonómica que vosotros queráis, con objeto de que si alguien quiere declarar en esa lengua se produzca la traducción. Muy bien, pues también podría ser un ejemplo de un puesto singularizado. A los funcionarios de nuevo ingreso no se les ofertarán estos puestos singularizados, sino que se les ofertarán los genéricos. A partir de aquí, pues ya en el próximo concurso de traslado, pues evidentemente haciendo valer sus méritos, sus títulos, pues podrán acceder a cualquier puesto singularizado. Se les indica que pueden solicitar hasta 50 destinos diferentes. De modo general, pues cuando salen las plazas, pues deben salir muchas más que funcionarios han aprobado. En consecuencia, pues simplemente coja usted los 50 que quiera y se le van adjudicando por orden de puntuación en la convocatoria, teniendo en cuenta el idioma autonómico. Esto es importante, ya no la informática, porque la informática se supone que, aunque la ley a veces lo menciona, pero ya la informática, pues se supone que ya la tiene todo el mundo, ¿no? Aquí una cosita también, los destinos tienen carácter definitivo, esto ya lo hemos dicho, pero un poco lo que comentábamos también el otro día en relación con el concurso de letrados, ¿no? Los puestos de trabajo que se oferten a los funcionarios de nuevo ingreso deberán haber sido objeto de concurso entre quienes ya tuvieran la condición de funcionario. Es decir, para que salga el juzgado número 3 de Alicante, ese juzgado tiene que haber sido ofrecido ya a los funcionarios que están en servicio activo. Nadie lo ha querido. Muy bien, pues entonces la ley no lo menciona, pero en el argot se denomina ha quedado desierta la plaza, no la ha pedido nadie, y en consecuencia se oferta a los funcionarios de nuevo ingreso. ¿Vale? Dice aquí una cuestión que hemos de tener en cuenta también. No obstante, si las administraciones competentes en materia de gestión de recursos humanos no dispusiesen de plazas suficientes, digamos, para ofrecerlas, pues lógicamente, previa negociación sindical, se podrán incluir en estas relaciones que se ofrecen a los funcionarios de nuevo ingreso puestos no ofrecidos en concurso de traslado, digamos, pero de carácter provisional. Este destino obtenido por el funcionario de nuevo ingreso que no haya sido ofrecido a los funcionarios que ya están dentro tendrá carácter provisional. ¿Vale? Poco más tendríamos que decir aquí. Lógicamente, pues esto, una simple lectura. Más o menos lo hemos comentado, ¿no? Las plazas que se ofrecen a los funcionarios son las declaradas desiertas, las denominadas desiertas. Y lo pongo entre comillas porque la ley no habla de ese, no las menciona así como desiertas, pero es como se les ha llamado siempre. Y este punto
que a veces resulta difícil entenderlo. Los puestos de trabajo no ocupados por funcionarios de promoción interna serán ofertados a los aspirantes que hayan, que hayan superado el proceso selectivo por el turno libre. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente, sabemos que los funcionarios de promoción interna tienen preferencia para elegir plaza antes que los funcionarios del turno libre. Lo que sucede es que muchas veces el funcionario de promoción interna no lo ocupa. Pongo un ejemplo de esto. Si una persona está destinada en un juzgado, pongamos, de Alicante, y el cuerpo de tramitación, pongamos este ejemplo, y le ofrecen una plaza de gestión, lo destinan pues, a una localidad alejada, por ejemplo, Denia. Bien, de Alicante a Denia hay aproximadamente unos 100 kilómetros. Lógicamente, pues esta persona pues, dice que no me compensa ir a Denia a tomar posesión de gestión porque entre el viaje y tal pierdo dinero. Entonces, lo que hace es tomar posesión de su plaza de gestión, pero pedir excedencia en ella y continuar en Alicante en su juzgado. De acuerdo con lo que hemos visto, esta plaza debería ofrecerse nuevamente a los funcionarios que están en servicio activo antes de ofrecerse a los de nuevo ingreso. Vale, pues por excepción eso no se hace. Si la persona de promoción interna no toma posesión de su plaza, efectivamente, esta plaza se les ofrece a los de nuevo ingreso del turno libre. ¿Vale? Esa es un poco la idea. Juramento, promesa y toma de posesión. Bueno, lo que tengo que decir es que la condición de funcionario, como muy bien dice aquí en la primera línea, se adquiere con la toma de posesión del primer destino, que tendrá lugar en el plazo de 20 días naturales contados desde el siguiente al de la publicación de su nombramiento. Y dice, previo juramento o promesa prestados en la forma siguiente. Juro, prometo guardar la Constitución tal y tal. Muy bien, aquella persona que no preste el juramento o que no tome posesión no es funcionario. Si no se presta juramento o no se toma posesión dentro del plazo de los 20 días naturales siguientes, se pierde la condición de funcionario. Bien, es verdad que nos dice el segundo párrafo que, lógicamente, en supuestos de fuerza mayor debidamente justificados, pues la persona está enferma, ha tenido un accidente, etcétera, etcétera. Bueno, pues lógicamente se prorroga este plazo en la medida necesaria. Pero es necesario, como digo, prestar juramento y tomar posesión. Y entonces se adquiere ya la condición de funcionario público. Bueno, se realizarán ante el responsable de la gerencia territorial, unidad administrativa, etc. Pues, funcionarios de nuevo ingreso pues van a la gerencia territorial, a la Dirección Territorial de Justicia, y allí firman el oportuno formulario. Que se negare a prestar juramento o promesa, pues se entenderá que renuncia a adquirir la condición de funcionario. ¿Vale? Pues esto sería. Entonces ya hemos visto desde la oferta de empleo público única, anual, hasta que el funcionario toma posesión de su puesto de funcionario en el juzgado, en la unidad procesal de apoyo directo, en el servicio común procesal correspondiente. Y ahora vamos a ver la promoción interna. Bien, la promoción interna es básicamente lo mismo como antes comentábamos. El 30% de las plazas que salgan en un cuerpo superior, pues digamos, serán cubiertas por el cuerpo inmediatamente inferior, siempre y cuando, lógicamente, se reúnan los requisitos necesarios de titulación y demás, y lleven al menos 2 años de servicios efectivos en el cuerpo de que se trate. Entonces, aquí esto se realiza a través de concurso-oposición, porque se realiza un examen y al mismo tiempo se computan los méritos que ese funcionario tiene para acceder por promoción interna al cuerpo superior. Vale, aquí siempre estamos hablando de la promoción vertical, porque se habla de promoción interna y si no se especifica nada, hablamos de promoción interna vertical, es decir, del cuerpo de auxilio al cuerpo de tramitación, del cuerpo de tramitación al cuerpo de gestión, del cuerpo de gestión al cuerpo de letrado y del cuerpo de letrado a magistrado. Sería la promoción interna vertical.
pero hay una promoción interna horizontal también. Es decir, hemos dicho que es posible ocupar una jefatura de sección, una jefatura de equipo, un puesto mejor retribuido. Estoy pensando, por ejemplo, en los cuerpos especiales. Los médicos forenses. Claro, los médicos forenses ya no pueden acceder a un cuerpo superior porque ya pertenecen al cuerpo de médicos forenses, pero bueno, sí que pueden ocupar una jefatura de una sección concreta, de histopatología, estoy pensando ahora, porque recientemente salió, o ocupar una jefatura de director del Instituto de Medicina Legal. No, no, sería promoción horizontal, porque no pasan de cuerpo, siguen el cuerpo de médicos forenses y ahí no hay categorías, no hay primera, segunda y tercera categoría, como por ejemplo los letrados, ¿no? Entonces, existe también la promoción horizontal, que lo sepamos, pero de la que estamos hablando aquí es la promoción vertical, que es sí, más bien es por concurso, ¿eh? No, no, no lo especifica la ley, pero más bien es por concurso. Luego veremos cómo se accede a un puesto de trabajo singularizado, o sea, a través de un concurso específico, sobre todo para los cuerpos generales. Es decir, se puede convocar, imagínate, un, un concurso específico para cubrir el jefe de sección del Servicio Común de Actos de Comunicación de Alicante. Vale, pues todos aquellos gestores procesales, porque se publicó, perdón, para el cuerpo de gestión, pues presentan los méritos y entonces, pues nada, se elige aquel que tenga más méritos. Sería concurso, más que concurso-oposición, porque cuando es concurso-oposición significa que la oposición es un examen o unos exámenes, mientras que el concurso solo es la valoración de los méritos. ¿eh? La promoción interna se efectuará mediante el sistema de concurso-oposición. En primer lugar, se celebrará la fase de oposición y todas aquellas personas que pasen la fase de oposición, será eliminatoria, como se dice ahí, bueno, pues se valorará el concurso, ¿no? Bueno, no hay mucho más que decir. Ya he dicho de lo de los 2 años. Y luego al final, pues es siempre lo mismo. Es decir, el número de plazas de promoción interna se publican, una única oferta de empleo público anual, y son 1000 plazas, pues 300 para el cuerpo de tal, y el sistema es igual, con estas, perdón, peculiaridades que hemos visto. Características de las pruebas y proceso selectivo, cuerpos generales, pues lo mismo, es simplemente pues, leerlo porque no tiene ya nada que comentar. Lógicamente, aquellas pruebas que ya has hecho para acceder al cuerpo inferior, pues no te las volverán a exigir para acceder al cuerpo superior. Estoy pensando, por ejemplo, en los temas comunes, ¿no? Que serían la Constitución española, el tema de la Unión Europea, todos esos temas, los primeros 15, 16 temas que son comunes para los 3 cuerpos, ya no se exigen en promoción interna. ¿eh? Y aquí luego, esa sería la fase de oposición. Y la fase de concurso, pues se tendrá en cuenta el historial académico relacionado con las materias de los cuerpos, historial profesional, antigüedad, conocimiento de idiomas extranjeros, lengua autonómica, básicamente también en la comisión de selección. Los cuerpos especiales, pues un poco lo mismo, nombramiento, perdón, los cuerpos especiales, pues en el caso de los médicos forenses, pues también los cursos que hayan podido hacer en sus especialidades correspondientes. Nombramiento y adquisición de los puestos de trabajo, aquí es, digo yo, como puede comprenderse, es lo mismo, si es que no hay diferencia, ¿no? Nombramiento, bueno, pues lógicamente, pues, prácticamente lo que sucede, y eso en la Administración de Justicia, porque en otros cuerpos, por ejemplo, se tiene en cuenta, aquí en la Administración de Justicia parece como que entras de cero en el cuerpo siguiente. Si accedes al cuerpo de gestión, desde el cuerpo de tramitación, sí que es verdad que te encuentra todo el tiempo de servicio a efectos de trienios, derechos pasivos, etcétera, ¿no? Pero parece que empiezas de cero en el cuerpo siguiente, o en el cuerpo de letrados, ¿eh? Asignación inicial de puestos de trabajo, pues estamos en lo mismo, ¿no? Cuerpos genéricos. Y en esos cuerpos, tanto los funcionarios del turno interno como los funcionarios del turno libre no podrán concursar, no podrán obtener otro puesto diferente hasta que hayan transcurrido 2 años desde la fecha de la resolución por las que se le adjudicó el destino. ¿eh? Esto es una cosa curiosa porque ahora mismo, por ejemplo, si queréis os pongo un ejemplo, valga la redundancia, la promoción interna
tienen ahora un problema, porque debería haberse publicado ya la resolución adjudicándoles destino y no se ha publicado, y al parecer no se va a publicar durante este año 2023. Consecuentemente, si se publica el 2 de enero, la resolución tiene fecha de 2 de enero, el primer año que están congelados sería que no pueden pedir destino, sería el 2024 y el segundo sería el 2025. Por tanto, no podrían pedir destino hasta 2023. Mientras que si se publica, hoy estamos a 21 de diciembre. Si se publica lo que queda hasta el 31 de diciembre, el primer año sería el año 2023 y el segundo año sería el año 2024. Más que la publicación, hablamos de la fecha de la resolución. 2 años desde la fecha de la resolución por las que se le adjudicó el destino. Bien, es verdad que estábamos comentando, bueno, puede publicarse el día pues, 9 de enero, por ejemplo, y la resolución tener fecha de 28 de diciembre. Entonces, el primer año sería el 23 y el segundo el 24. Pero claro, esto es muy importante en el sentido de que estás un año más, en el argot se utiliza la expresión congelado, no puedes pedir destino. Entonces, imagínate que te han mandado, pues eso, que tú vives en Alicante y te han mandado, pues eso, a Denia, por no poner Orihuela. Madre mía, pues un año entero yendo y viniendo, por ejemplo, ¿vale? Entonces esto es muy importante y esto tengámoslo en cuenta porque se preguntan. Esta sería la forma general. El primer año de congelación son 2. El primer año de congelación es el año en el que se publica la resolución porque te adjudican destino. Y el segundo año es el siguiente. Con lo cual, si te la publican el 28 de diciembre, o si la publican el 2 de enero, la cosa cambia bastante. Simplemente comentarlo, ¿no? El resto es lo mismo, los puestos de trabajo que se ofrecen a los funcionarios de nuevo ingreso deberán. Esto ya es la misma cantinela. Juramento, promesa y toma de posesión, la misma cantinela. Funcionarios excepcionados de la obligación de la toma de posesión. Bueno, básicamente aquí lo que se nos dice es que no es necesario que se desplacen, porque antes se tomaba posesión en el juzgado. Es decir, aquí lo que se nos dice es, bueno, si se puede tomar posesión electrónicamente. Hoy en día parece que esto es normal, ¿no? A través de una toma de posesión con la firma electrónico. Lo que nos viene a decir esto, no será necesario que se desplacen a tomar posesión al puesto de trabajo adjudicado, bastando que dentro del plazo de toma de posesión comuniquen al órgano correspondiente que van a pedir excedencia voluntaria. Imagínate una persona que vive en Alicante, siempre pongo el ejemplo de Alicante o de la Comunidad Valenciana, yo sé que me están escuchando de otras partes también, pero bueno, se entiende, y promociona en Cataluña, que esto sucede mucho. ¿Sería necesario ir a Cataluña y tomar posesión y decirle, oiga, me voy, no me quedo en excedencia en mi puesto de trabajo en Alicante? No, de acuerdo con el artículo 506D de la Ley Orgánica. Bueno, esto es simplemente una lectura. Efectos de la negativa a prestar juramento, pues ya lo hemos visto, aunque en el caso de los funcionarios de promoción interna, bueno, pues ya han prestado juramento en su día, pero se vuelve a exigir. Por eso digo yo que muchas veces lo que sucede es que parece que accedes nuevamente, porque oiga, yo ya soy funcionario del cuerpo de auxilio, ya he prestado juramento, he tomado posesión, ahora me presento por promoción, en mi caso, por ejemplo, me presenté por promoción libre al cuerpo de oficiales en aquel momento, ¿no? De la función del cuerpo de auxilio, ha prestado juramento y demás. Pero bueno, es un formulario allí, lo firmas y fuera. Adquisición y pérdida de la condición de funcionario, bueno, la adquisición ya la hemos visto. Pues uno cumple los requisitos, supera la oposición, le nombran el ministro, que es el nombramiento, lo efectúa el ministro y se publica en el BOE. A partir de aquí, juras o prometes cumplir la Constitución y demás, tomas posesión en tu primer destino y eres funcionario dentro del plazo establecido. Claro está. Eso sería la adquisición de la condición de funcionario. Y la pérdida de la condición de funcionario, pues esto es un poquitín más complicado. Tenemos varios supuestos. Renuncia voluntaria manifestada por escrito. Oiga, yo no quiero ser funcionario. Muy bien, pues perfecto. No sé yo para qué ha aprobado usted la oposición.
Pero fijémonos que dice y aceptada expresamente, ¿no? Pérdida de la nacionalidad española. Sería el segundo supuesto. Sanción disciplinaria de separación del servicio. Inhabilitación absoluta especial impuesta como pena principal o accesoria por los tribunales de justicia cuando la misma sea firme. Jubilación voluntaria o forzosa por incapacidad permanente para el servicio y condena a pena privativa de libertad superior a 3 años por razón de delito doloso. Muy bien, pues aquí tendríamos que distinguir pues, dos supuestos que son muy fáciles rehabilitarse de otros que no lo son tan fácil, ¿no? Por ejemplo, la pérdida de la nacionalidad española, si una persona pierde la nacionalidad española, bueno, luego lo comento un poco más de detenimiento, pero sabemos que los españoles de origen no pueden ser privados de su nacionalidad, según dice la Constitución. Por tanto, la pérdida de la nacionalidad española sería de forma voluntaria porque el español de origen, bueno, pues se ha nacionalizado en otro país y estos le exigen que renuncie a la nacionalidad española, ¿eh? Si adquiere la nacionalidad española, vuelve a ser funcionario. O incapacidad permanente, ¿dónde está? Incapacidad permanente para el servicio, ¿dónde está? Aquí está. Por incapacidad permanente para el servicio. Lógicamente, si esa persona padece una lesión o lo que sea, pero se recupera, puede volver a adquirir la condición de funcionario. Claro, el problema está en la sanción disciplinaria de separación del servicio o en la condena a pena privativa de libertad superior a 3 años por razón de delito doloso o la inhabilitación absoluta. En este caso ya es posible recuperar la condición de funcionario, sí, la rehabilitación que le llamamos, pero es un poco más complicado. ¿Vale? Entonces, supuesto de adquisición, supuestos de pérdida. La jubilación voluntaria, pues ya sabemos que aquí hay dos posibilidades, que el funcionario haya entrado antes o después del año 2011. Si ha entrado antes del año 2011, se puede jubilar con 60 años y 30 de servicio. Si ha entrado después del año 2011, ya no. Y la jubilación forzosa, pues se considera que serían 65 años para los cuerpos generales, pero es una forzosa sui generis, porque si quieres puedes prorrogar el servicio activo hasta los 70 años. 70 años sí que sí, se acabó, y ya bastante. Excepto los jueces, como todo el mundo sabe, que hemos comentado el otro día, que pueden estar hasta los 72. Solo los miembros de la carrera judicial. ¿Vale? Tipos de jubilación, aquí lo tengo, voluntaria, forzosa, 65 años, y la incapacidad permanente para el servicio, pues que es lógicamente pues aquella persona que sufre una lesión, va al oportuno tribunal médico, lo declaran incapaz para el servicio y pasa a situación de jubilado por incapacidad para el servicio. Esto, la Administración de Justicia, pues no se da mucho, porque, a ver, ¿eh? O sí se da, pero menos. Lo que intentaba decir es que, por ejemplo, en los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, bomberos o este tipo de gente que necesita una forma física pues, en buenas condiciones, pues sí se da más, ¿no? ¿Vale? Competencia, pues lógicamente para declararte jubilado, pues la comunidad autónoma, si en el caso de transferencias, o el Ministerio de Justicia. ¿Vale? No tiene nada. Y ahora vamos a ver la rehabilitación, que ya he ido adelantando un poco, ¿no? Aprovechando. Lógicamente hemos dicho que se adquiere la condición de funcionario, pero también se pierde la condición de funcionario. Y aquí hay, como hemos dicho, varias supuestos, ¿no? Aquellos que la han perdido en el primer guión como consecuencia de incapacidad permanente por el servicio, bueno, pues lógicamente obtienen un certificado médico, que dicen, oiga, yo ya me he recuperado y por tanto puedo realizar mis funciones perfectamente. Muy bien. Se exige que el certificado médico sea por un médico de la Seguridad Social, como luego veremos, pero no tiene mucho más. Si han perdido la nacionalidad española, oiga, yo quiero volver a recuperar la nacionalidad española. Recuperar la nacionalidad española, quiero volver a ser funcionario, sin problemas. El problema lo tenemos a partir del tercer guión. Quienes hubieran perdido la condición de funcionarios como consecuencia de la imposición con carácter firme de inhabilitación absoluta o especial como pena principal o accesoria o por condena a pena privativa de libertad superior a 3 años. Quiero decir,
esta pena privativa de libertad superior a 3 años es por un delito doloso, pero nada tiene que ver con la Administración de Justicia. Es decir, un funcionario de la Administración de Justicia pues comete un delito, por ejemplo, agrede a otro en la calle, nada tiene que ver con la función de la Administración de Justicia en el juzgado, le condenan a una pena, como decimos aquí, superior a 3 años de privación de libertad, delito doloso, y pierde la condición de funcionario de la Administración de Justicia. ¿Eh? Lo que hablábamos el otro día del bien jurídico protegido, que no es el mismo. En consecuencia, además de que lo condenan a que lo meten 3 años de privación de libertad, pierde la condición de funcionario. Lógicamente, vamos a ver ahora que una vez cumplida la responsabilidad penal y una vez cumplida la responsabilidad civil, podría volver a adquirir la condición de funcionario. La respuesta es sí, también cancelados los antecedentes penales. ¿Eh? Esto es, como digo, un poquitín más complicado. Y también podrían recuperar la condición de funcionario, es decir, rehabilitarse aquellos funcionarios que hayan sido separados del servicio como consecuencia de una sanción disciplinaria. Es decir, sabemos que como consecuencia de una falta muy grave, el funcionario puede ser separado del servicio. Muy bien, ¿podría ser rehabilitado? Sí, cumpliendo las condiciones que vamos a ver. El órgano competente, como podemos entender, es el ministro de Justicia para resolver los expedientes de rehabilitación, correspondiente a su instrucción a la Secretaria de Estado de Justicia a través del Director General de Relaciones con la Administración de Justicia. Y el procedimiento, pues claro, varía en función de la causa de pérdida de la condición de funcionario. Tiene las siguientes fases. Iniciación, bueno, pues evidentemente se iniciará a través de una solicitud del interesado dirigida al Ministro de Justicia, donde hace constar causas, fecha, pérdida de la condición de funcionario, el porqué, puesto de trabajo que ocupaba y su puesto de rehabilitación al que pretenda acogerse. Es decir, he perdido la nacionalidad española, pero la he recuperado, aquí está la documentación que lo prueba, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, este sería el iniciación a través de un escrito, pues poniendo de manifiesto estas circunstancias. Documentación que debe aportarse, lógicamente aquella que pruebe que se ha cumplido el requisito exigido por la ley. Si una persona ha sido jubilada por incapacidad permanente para el servicio, pero resulta que como consecuencia de una milagrosa operación ha recuperado toda su... pues diga, yo estoy ya en condiciones de prestar mi servicio como funcionario del cuerpo de gestión procesal o de consecuencia solicito la rehabilitación. Aquí se nos dice claramente que es necesario solicitar que se efectúe el correspondiente reconocimiento médico por el equipo de valoración de incapacidades del Instituto Nacional de la Seguridad Social. Como yo decía, no vale que un médico privado que sí se aporta, oiga, me ha atendido pues tal médico, ya me encuentro debidamente, pero además sería lo que se llama el tribunal médico el que tiene que valorar que se ha recuperado, digamos, la condición. Lo mismo que es el tribunal médico el que declara la incapacidad. O sea, una persona, no un tipo de funcionario, una persona que pues está de baja, con poquitos, una serie de plazos, de meses, oiga, va al tribunal médico, el tribunal médico pues declara la incapacidad o no. ¿Vale? Entonces, como vemos, es muy sencillo, no tiene nada. Aquellas personas que hubieran perdido la condición de funcionarios como consecuencia de haber sido condenados a pena principal o accesoria de inhabilitación absoluta o especial, digamos, como hemos dicho, tendrían que haber acreditado cumplida la responsabilidad penal. Es decir, si a un señor le han metido 3 años de privación de libertad, pues tendría que haber cumplido los 3 años de privación de libertad. Aquí la suspensión de la condena, veríamos a ver, la responsabilidad civil y además tener cancelado los antecedentes penales. Y una vez que ya cumplió todo eso, bueno, pues solicita, oiga, ya he cumplido mi sanción, mi pena, en este caso no es una sanción, es una pena, presento la documentación oportuna y se resuelve. Aquí lo que tendríamos que decir es que no se, en 2 años, los funcionarios que perdieron su condición por haber sido condenados a pena principal o accesoria por delito doloso y aquellos que hubieran sido separados del servicio como consecuencia de sanción disciplinaria no podrán solicitar la prórroga del expediente antes de haber transcurrido 2 años desde que se produce el acuerdo de separación. Bueno, el resto ya tiene mucho menos enjundia, ¿no? Plazo para aportar la documentación correspondiente, bueno, pues lógicamente, dependiendo un poco
de la causa, pero básicamente le requerirá para que en el plazo máximo de 10 días aporte los documentos y justificaciones correspondientes. Reconocimiento médico, en el caso, como decimos, de la persona que haya sido declarada incapaz permanente para el servicio, ¿no? Informes, los correspondientes, formulación de propuesta de resolución, criterios informadores, esto ya, lógicamente, como hemos dicho, las personas condenadas a penas privativas de libertad, condenadas a inhabilitación especial y condenadas separadas del servicio, tienen más problemas. El resto, pues no. Antecedentes penales se tendrán en cuenta, daño o perjuicio para el servicio público, relación del hecho delictivo, gravedad de los hechos, tiempo transcurrido, etcétera, ¿no? Se le dará siempre un trámite de audiencia, que es lo que dice la Ley de Procedimiento Administrativo, para que en el plazo máximo de 15 días formule alegaciones. Y ya se eleva la propuesta de resolución pues, al ministro de Justicia, ¿vale? El plazo máximo para resolver será de 6 meses. Si no se hubiera notificado resolución expresa, el interesado está legitimado para entender estimada su solicitud. Por tanto, el silencio administrativo es positivo. Notificación y modificación, lógicamente es necesario motivar. Primero, es necesario resolver siempre. ¿De acuerdo? Aquí se habla de la ley 3092 porque es la ley a la que se refiere el acuerdo, pero pongo una nota al pie donde digo, cuidado, porque esta ley 3092 ha sido sustituida por la ley 39/2015, ¿no? El recurso que cabe, pues lógicamente es el recurso contencioso administrativo, porque la resolución dictada por el ministro de Justicia pone fin a la vía administrativa. Esto sería un poco la idea que tendríamos que tener. Y el próximo día continuaremos con derechos, deberes e incompatibilidades de los funcionarios. Entonces, yo os pediría, por favor, que veamos todo el tema, no solo estos epígrafes, sino que estudiemos estos epígrafes y leamos el resto del tema.